Bendiciones a todos. Ha llegado un miércoles más, un tiempo de fe y un tiempo de oración para todos ustedes. Les bendecimos en este día tan especial, deseando que sea Dios quien les proteja al interior de sus hogares, junto a sus familias. Allí nuestras oraciones han estado acompañándoles y nuestras oraciones han estado fortaleciéndoles. Así que queremos a través de este tiempo motivarle a seguir firme, a seguir a través de la fe, siguiendo la palabra de Dios y buscando más de su presencia. No es un tiempo para descansar, sino que es un tiempo para reposar en su presencia, pero hay que buscar del Señor, como dice el profeta Isaías. Así que vamos a introducirnos en este tiempo donde sé que le va a bendecir, le va a edificar, porque la palabra de Dios nos hace crecer cada día, como dice el profeta Isaías, así como la lluvia desciende a la tierra y la hace regar y la hace germinar y producir el fruto esperado. Así es la palabra que sale de la boca del Señor, producirá en ti y producirá en mí el fruto esperado. Así que vamos a orar en este día y vamos a darle gracias a Dios y a prepararnos para recibir este mensaje que sé le va a fortalecer. Amado Padre, te damos gracias, oramos por cada uno de los que hoy estamos pendientes de esta palabra. Señor, gracias por este día tan maravilloso. Oramos para que seas tú edificándonos, protegiéndonos, y nuestra oración para que tú sanes nuestra tierra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Prepara tu corazón para el siguiente mensaje. Dios les bendiga. Les amamos, les extrañamos y les bendecimos. Muy buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo, contentos y agradecidos con Dios una vez más, poder llegar a sus hogares a través de este medio, a través de este canal, con una palabra de bendición. Entre semana, hoy miércoles, compartiendo el mensaje, la palabra de bendición para nuestra vida, de salvación, entendiendo lo que dice el apóstol Pablo, que toda palabra es útil para enseñar, para instruir en toda justicia. Bueno, vamos entonces a entrar en materia en esta noche y quiero compartir un tema que he titulado Tiempos de Angustia. Para ello vamos a leer una porción de la palabra que está en el Salmo capítulo 34, el verso número 17, y dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Oremos en esta noche. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora por este tiempo de poder compartir, Dios de la gloria, con cada familia allá en sus hogares, en casa, Señor, recibiendo una palabra de bendición, de restauración para sus vidas, entendiendo, Señor, que la oración tiene poder y entendiendo que cuando el justo clama, tú les oyes y le libras de todas sus angustias. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios del cielo. Amén y amén. Tiempo de angustias. La pandemia COVID-19 probablemente ha cambiado la vida de miles, o más bien de millones de personas alrededor del mundo. Creo que ninguno de los que me están viendo en esta oportunidad no habíamos sido testigos de una pandemia tan difícil como la que estamos atravesando en este instante. Millones de personas han sido encerradas en sus hogares ante la posibilidad de enfermar, a sabiendas incluso que si enfermamos no sabemos si se tiene la posibilidad de poder tener un buen servicio médico. Creo que uno de los problemas que ha traído obviamente este mal en estos últimos tiempos no solamente tiene que ver con la posibilidad obviamente de adquirir algún tipo de enfermedad. Como lo he dicho en otras ocasiones, el tema financiero es un tema delicado también para las naciones y para las personas que también están atravesando, pero sobre todo es importante entender el tema de la salud mental, de la salud emocional y de la salud espiritual de muchas personas. Y el tema de la angustia es un tema tocante, sobre todo en esta época y en estos momentos tan cruciales que estamos atravesando la gran mayoría, o por no decirlo prácticamente en un 98% toda la tierra. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la angustia. El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 verso 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
Todos, de alguna manera, como lo hemos venido compartiendo en algunas disertaciones, pasaremos por tribulaciones, pasaremos por pruebas, pasaremos incluso por desiertos, pasaremos, como dicen coloquialmente mucha gente, por sinsabores. Pero lo importante es no permitir la angustia. El término angustia viene de un término griego que es ademoneo. Y ademoneo significa literalmente algún caso de tormento. Es decir, nosotros podemos tener pruebas, podemos tener aflicciones, podemos pasar por situaciones de dificultad o problemáticas, pero lo que no podemos permitir en nuestra vida es caer en episodios de angustia. Sin embargo, la pregunta que podríamos formularnos en esta noche es: ¿quién no ha experimentado en su vida o durante todo este tiempo de encierro, durante todo este tiempo de cuarentena, algún episodio de angustia? Y yo tengo que sincerarme en esta noche con cada uno de ustedes. Cuando a mediados del marzo el presidente de la República anunció que entraríamos por un periodo de 15 días a un periodo de cuarentena, de aislamiento preventivo obligatorio, las primeras 2 semanas para mí fueron muy complejas, porque no estaba acostumbrado a estar encerrado, porque siempre he sido una persona activa en la parte laboral, he sido una persona activa en la parte espiritual, todo el tiempo trabajando, compartiendo con la gente, todo el tiempo obviamente en la parte laboral también activo, y para mí fue muy duro, a tal punto que prácticamente la primera semana no pude dormir. Y hubo momentos en los cuales yo diría que de alguna manera vino un episodio de angustia en mi ser. Algunas personas dirán: pastor, pero usted conoce del Señor, usted sabe todo lo que dice la palabra al respecto. Y eso es cierto. Sin embargo, ninguno de nosotros estamos exentos, por mucho que oremos, por mucho que conozcamos la palabra de Dios, de experimentar un momento angustiante en nuestra vida, especialmente todo lo que este encierro provoca y los temores que normalmente pueden habituar ante este tipo de circunstancias o ante este tipo de situaciones. Y esto me recuerda al Evangelio de San Mateo capítulo 26, el verso número 37. Dice la palabra que el mismo Jesús en vida llegó a experimentar un episodio angustiante. Dice entonces la palabra que tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Me llama la atención la parte final de este texto cuando dice que Jesús comenzó a angustiarse en gran manera. Es decir, que cayó en un estado de angustia profunda, porque no se puede minimizar. Yo me pregunto cuántas personas en este momento pueden estar experimentando ese tipo de episodios a través de una prueba, a través de lo que ha representado esta aflicción. Y cuando uno estudia un poco y especialmente aprende de los expertos acerca del tema de la angustia, uno va a encontrar de que hay varios síntomas en las cuales uno puede identificar si ha caído o está propenso o está experimentando este episodio de angustia. Por ejemplo, hay personas dentro de los síntomas de padecer en un estado de angustia, que empieza a sufrir estados de depresión, periodos de ansiedad. Incluso hay gente que empieza a experimentar miedos irracionales a morir, sentimientos de culpabilidad, la preocupación excesiva. Es una de las características o uno de los síntomas particulares por las cuales una persona está pasando por un episodio de angustia. Inestabilidad, por ejemplo, en su parte emocional. Hay gente que empieza a experimentar sensaciones de persecución. Hay gente que empieza a sentir algunos estados incluso de paranoia, trastornos incluso en la parte alimenticia. Hay personas que dejan de comer, hay otras por el contrario comen un poco más por el propio estado de lo que la angustia produce, un estado de ansiedad, pérdida en la concentración.
Algunas personas obviamente somatizan un poco más los síntomas porque empieza la taquicardia, empieza la sudoración, empieza también, por ejemplo, el insomnio, los temblores, e incluso hay gente que empieza a sentir y a experimentar algún tipo de opresión en el pecho. Y hay personas que piensan en algún momento que posiblemente le puede dar algún tipo de paro cardiorrespiratorio, por decir algo. Pero no es así. Simplemente está experimentando un tiempo de angustia, estados de paranoia, estados de fobia, entre otros. Y eso es una situación compleja de lidiar. Y a veces la gente dice, pastor, ¿qué necesito? ¿Un psicólogo? ¿Necesito un tratamiento? Bueno, hay profesionales que pueden ayudarnos, pero yo creo que hay algo muy importante y lo que la palabra del Señor nos enseña. Y es aprender a confiar que la palabra de Dios siempre traerá una respuesta a cada una de nuestras necesidades, a cada uno de nuestros faltantes, para poderlas enfrentar. Ahora, yo estaba mencionando quizás algunos síntomas, pero hay algunos causantes. ¿Qué lo causa? Por ejemplo, la pérdida de un empleo. He conocido en esta etapa de cuarentena personas que han perdido su empleo. Y por perder su empleo me dicen, pastor, estoy desesperado o estoy desesperada. Me encuentro en una situación altamente angustiante. La pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Muchas personas, lastimosamente, en los grupos familiares han perdido un ser querido, sea por la causa del COVID-19 o por cualquier otra causa. Diagnósticos, por ejemplo, de alguna enfermedad. La gente no encuentra sosiego, no encuentra paz, no encuentra tranquilidad, porque hay gente que entiende que el diagnóstico de alguna enfermedad es una posibilidad, por ejemplo, de morir. O por ejemplo, hay otra situación que puede ser causante o desencadenante de la angustia, los problemas a nivel familiar, los problemas a nivel conyugal, los problemas especialmente con las relaciones de sus hijos, o algún tipo de amenaza que vaya en contra de su integridad. Y sobre todo, yo creo por esta época, uno de los grandes causantes de la angustia en las personas son los problemas económicos y financieros. Porque durante este tiempo de pandemia, que es el tiempo de la pandemia del temor, el tiempo de la pandemia de la economía, el tiempo de la pandemia de la salubridad, también es el tiempo de la pandemia de las enfermedades mentales. Por eso algunas estadísticas dicen que la violencia intrafamiliar lastimosamente se ha incrementado. Los casos lastimosamente de suicidios, personas que están al punto o al borde de estados desesperantes, angustiantes, personas que lastimosamente empiezan a somatizar todas estas cosas e incluso están viéndose afectados en su parte física. Mire, estaba leyendo un artículo y me llamaba la atención lo que decía este artículo acerca de toda la parte que genera toda esta pandemia. Y obviamente hay un daño en la parte colateral porque no solamente es una amenaza, sino que hay gente que a pesar que se ha cuidado, a pesar de que no está quizás moviéndose en un círculo de riesgo, empieza a experimentar de alguna manera los síntomas y se angustia, porque la verdad son tiempos de angustia. Pero ¿qué dice la palabra? Obviamente yo no vine simplemente a exponer y a colocar la mano o el dedo sobre la llaga, sin encontrar una solución y sin saber qué dice la palabra del Señor cuando yo me encuentre en esos tiempos de angustia. Lo lindo de las Sagradas Escrituras es que ella misma siempre nos va a mostrar la salida. Por eso esta parte de la disertación que voy a compartir a continuación la he titulado Libres de la Angustia. Y voy a mencionar 3 cosas para ser libres de la angustia. Son 3 cosas tan elementales, pero tan poderosas, en los cuales usted y yo podemos lidiar con esos episodios, con esos tiempos y poder sobrellevar todas las situaciones que lastimosamente todo este tipo de pandemia ha entretejido en contra de la salud, no solamente física, sino de la salud mental de millones y millones de personas. La primera respuesta para ser libre de la angustia es
clame a Dios. El Salmo capítulo 77, el verso 1 dice la palabra: con mi voz clamé a Dios clamé, Él me escuchará. Al Señor busqué el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, y mi alma rehusaba consuelo. Escuche muy bien. Sin duda alguna, no existe una mejor forma de poder lidiar con la angustia que el poder de la oración. Pero no cualquier tipo de oración, sino con el poder de clamar. Todos sabemos que en los diferentes estados emocionales se manifiestan o se exteriorizan. Por ejemplo, si usted se encuentra enojado, inmediatamente su parte exterior lo refleja. Si usted se encuentra contento, también lo refleja. Como de la misma manera, si usted se encuentra en un estado de preocupación, también lo refleja. Y por obvias razones, cuando usted se encuentra en una situación bastante angustiante, también lo refleja. Incluso el tono con la cual nosotros empezamos a comunicarnos con las personas empieza a variar. Cuando estamos disgustados, el tono de voz quizás es un poco más agresivo, mucho más a la defensiva, o más bien a la ofensiva, para ofender a otra persona. Y el tono de voz incluso suele ser un poco más elevado. Cuando nos encontramos entristecidos, la gente ni siquiera quiere hablar. La gente todo el tiempo se encuentra callada. Pero cuando se encuentra en un estado angustiante, la parte exterior, la manifestación es mucho más evidente. Porque hay gente que no se halla, que todo el tiempo quiere buscar una salida, porque aunque quisiera decir algo, pareciera literalmente que estuviese confundida. Ahora bien, en alguna oportunidad yo le explicaba a la iglesia que existe una diferencia entre orar y clamar. La oración nos comunica con Dios, pero el clamor es como un socorro, es como un auxilio. Una cosa es que usted pida una ayuda y otra muy diferente es que usted pida auxilio. Para pedir auxilio, la gente tiene que cambiar incluso el timbre de la voz. Se tiene que hacer sentir, se tiene que hacer escuchar. Y yo creo que esto tiene que ver el clamor. Mire, el salmista, quien escribe el Salmo 77, está diciendo en una situación angustiante: con mi voz clamé a Dios y a Dios clamé. Y yo sé que Dios me escuchará en el día de la angustia, porque estoy buscando consuelo. Lo mismo ocurre con nuestras oraciones. Dependiendo de las motivaciones que tengamos al orar, así también tiene que ser nuestro clamor. Es como cuando alguien va a pedir un favor. Alguien decía que cuando va a pedir un favor siempre va a colocar la mejor cara. O cuando la gente va a pedir prestado dinero, siempre se va a presentar como un dulce gatico. Pero cuando se le cobra y no tiene cómo pagar, decía mi abuela, empieza a sacar las uñas y ya no es un gatico, sino de que ya es un leopardo o un león. Porque obviamente las situaciones nos expone a una condición en la parte emocional. Lo mismo ocurre cuando estamos atravesando por un periodo de angustia. Por lo tanto, mi oración al Señor no es simplemente una oración liviana, sino que esto tiene que convertirse en un clamor, en una búsqueda incesante. Por eso quiero enseñarte en esta noche lo siguiente: ore a Dios para ser escuchado, clame a Dios para ser liberado. El salmista escribió en el Salmo capítulo 121 y él preguntaba: ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces él decía: alzaré mis ojos a los montes, de allí vendrá mi socorro. No de los montes, del que hizo los cielos y de que hizo la tierra. Y el salmista, siempre cuando se halló en situaciones de peligros, en situaciones angustiantes, más que orar,
lo que hacía el salmista era clamar a Dios. Por eso el Salmo capítulo 34, el verso 17, dice textualmente: claman los justos al Señor, y Él los oye, y los libra de todas sus angustias. Hay que clamar. Creo que no podemos perder el tiempo en asuntos triviales. Si los tiempos son difíciles, el clamor es una opción para poder sobrellevar estos tiempos difíciles. Cuando decía la palabra que Jesús empezó a angustiarse en gran manera, Jesús estaba en el Getsemaní y su clamor fue tan profundo que dice la palabra que sudaba y sus gotas eran como gotas de sangre. Una entrega total en oración y en clamor, para decirle al Señor: líbrame de estas angustias. Recuerda la definición. En el término griego, el término angustia tipifica una clase de tormento emocional. Porque la persona que experimenta la angustia está siendo atormentada en su parte emocional. Y solamente a través del clamor puede hallar la verdadera liberación en su parte espiritual. La segunda respuesta para ser libres de la angustia es la siguiente: ame la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Ahora le voy a explicar qué es amar la palabra de Dios. Mire, el salmista en el Salmo capítulo 119, 143 dice de la siguiente manera: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos, es decir, tu palabra, fueron mi delicia. En una ocasión le enseñaba a la iglesia diciendo que a mí no me gusta leer la palabra de Dios. Ahora, yo sé que están pensando, si al pastor no le gusta, a mí no me gusta. A mí me gusta estudiar la palabra de Dios. Porque cualquiera puede ser lector de la palabra, pero muy pocos pueden convertirse en verdaderos estudiantes de las palabras. Es más, la enseñanza de Jesús en el Evangelio de San Juan dice que escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Es decir, vivir en plenitud aprendemos a través de la palabra de Dios. A mí me encanta escudriñar las Sagradas Escrituras y no simplemente leerla. Hay gente que solamente lee la palabra como un deber, o solamente lee la palabra como una práctica. No, la palabra hay que escudriñarla. La palabra hay que hacerla nuestra. Y sobre todo la palabra hay que amarla. Y cuando uno aprende a amar la palabra, pues la palabra en nosotros se convierte una delicia. Mire, el salmista está diciendo que la aflicción había llegado a su vida y que la angustia se había apoderado de él. La angustia era tal que lo había controlado. Y la única salida que él pudo hallar para salir de ese control, para salir de esa atadura, para salir de ese estado emocional nocivo, era la palabra. Amarla, leerla, llevarla a cabo, practicarla. Es más, en el Salmo capítulo 119, el verso número 103, el salmista dice textualmente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es decir, el salmista era de aquellos que se deleitaba en las Sagradas Escrituras. Hallaba un placer. Yo hallo placer cuando leo la palabra. Así como hallamos placer al comer, así como hallamos placer quizás al dormir, así como hallamos placer para los que estamos casados en tener una vida íntima con nuestra pareja. Es un placer. No puede convertirse en nosotros una carga. Y créame que si usted está pasando por un episodio de angustia,
comience a tener lecturas diarias de la palabra. Empiece a leer un salmo, un proverbio. Empiece a tener ese hábito. Y créame en el nombre de Jesús que usted empieza a ser libre de esos estados de angustia. Créalo. Cuando uno habla de deleite, está hablando de un placer intenso que produce un ánimo en tus sentidos. Así como cuando hacemos alguna actividad física. Cuando usted y yo hacemos alguna actividad física, para nadie es un secreto. Nos empezamos a sentir mejor. Por lo tanto, este tipo de actividades espirituales vienen a ser ese auxilio para librarnos de toda la angustia. Por lo tanto, le voy a regalar a través de este segundo punto el siguiente principio. No confunda amar la lectura con amar la palabra. Amar la lectura te hace un buen lector, pero amar la palabra te hace un buen creyente. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en alguna ocasión yo escuché a una persona decir, un amante de la lectura, que ya había leído la Biblia y que no había encontrado nada diferente a todos los libros que él había leído. La respuesta es muy sencilla, porque era un hombre que amó la lectura, pero no fue un hombre que amó la palabra. Cuando aprendemos a amar la palabra, créame en el nombre de Jesús de Nazaret, que toda aflicción y que toda angustia se irá de tu vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tercero, la tercera respuesta para ser libres de la angustia es alabe a Dios. El Salmo capítulo 59, verso 16 al 17 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Bueno, yo en alguna oportunidad le enseñaba a la iglesia que los salmos son poemas cantados. Pero más que un poema, los salmos son historias, son experiencias que tuvieron cada uno de los escritores. Y me llama la atención que muchos de los salmos hacen referencia a un Dios protector, hacen referencia a un Dios de refugio, hacen referencia a un Dios guerrero, hacen referencia a un Dios de fortaleza, hacen referencia a un Dios que nos guarda y que nos protege. Por eso cada uno de los salmos cuenta una experiencia, pero esas experiencias se convirtieron en cánticos. El Salmo 90, Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 73, el mismo Salmo 139, e incluso el Salmo 51. En el Salmo 51, el salmista exponía todo su pecado, exponía toda su maldad y le pedía al Señor que fuese limpiado. Por eso cuando usted analiza cada una de las experiencias que ellos tuvieron en su vida, lo convirtieron en un cántico, en una alabanza. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo capítulo número 23, y cuando el salmista escribe que aunque ande en valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Literalmente, el salmista pasó por un valle de sombra y de muerte, pero aún en medio de ese tiempo de persecución, de ese tiempo de dificultad, de ese tiempo de tribulación, de ese tiempo de angustia, encontró la respuesta en la alabanza, encontró la respuesta en el cántico. Ahora, no se trata entonces de que usted va a decir, pastor, entonces voy a cantar todas mis desgracias, todas mis situaciones difíciles que he estado atravesando. No se trata de eso. Se trata que en medio de la angustia tú y yo cantemos y alabemos a Dios. La prioridad en este tiempo de angustia son las alabanzas. No es el charrito negro, no es el Darío Gómez, no es la música de planchar. La prioridad en este tiempo son las alabanzas a Dios, el cantar a nuestro Dios. Algunas personas dirán, pastor, lo que pasa es que yo no sé cantar y yo no podría alabar a Dios. Esto no se trata de tener un talento para el canto, no se trata de tener talento en la parte musical. Se debe tener talento para participar de un ministerio, pero para la vida cotidiana se tiene que tener pasión. En medio de las dificultades, levantarte a través de un cántico.
O hay gente que dice, es que yo canto bien, solo que suena mal. La gran mayoría decimos lo mismo. Podemos decir que cantamos bien, pero al final suena mal. Pero hay que atreverse. Hay que atreverse. Mire, la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando Dios se hace presente, hay otro pasaje que dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Y en los tiempos de angustia, ¿qué necesita el pueblo? Gozo. Necesitamos gozo, tranquilidad. Solamente la alabanza a Dios, el poder cantarle al Señor, te lo puede brindar. Cuando uno utiliza estas tres herramientas, tres respuestas, clamor a Dios, amar la palabra y cantar, créeme, en el nombre de Jesús, que empiezas a ser libre de toda angustia. Aprenda el siguiente principio. Donde está la presencia de Dios, hay gozo. Y donde hay gozo, no hay angustia. El salmista escribe en el Salmo capítulo 4, verso 1. Le decía al Señor, respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Hoy quiero darte una palabra. Aún en estos tiempos de angustia, el Señor te va a hacer ensanchar. En medio de las crisis es también donde se gestan las mejores oportunidades. Y aún en medio de esta dificultad, tú y yo saldremos más fuertes en el nombre de Jesús. Porque el Señor es un Señor de misericordia, que ha escuchado el clamor de todos sus justos. Y por eso quiero regalarte este salmo, el Salmo capítulo 107, verso 28. Dice la palabra que entonces claman al Señor en sus angustias y el Señor los libra de sus aflicciones. ¿Queremos ser libres de estas aflicciones? Clamemos. ¿Queremos ser libres de estas aflicciones? Amemos la palabra. Deleitémonos en la palabra. ¿Queremos ser libres en estos tiempos de aflicciones? Cantémosle al Señor. Cantémosles alabanzas. Que esa sea nuestra prioridad en este momento. Y créeme en el nombre de Jesús que hallaremos la verdadera paz. Hallaremos la libertad. No van a necesitar de una persona profesional que te ayude. Porque el Señor será tu ayuda, será tu pronto auxilio, tu socorro. Créalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si lo puedes creer, la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Clamemos en esta hora, acompáñeme por favor. Señor, en esta noche te damos gracias, Espíritu Santo del cielo, por este tiempo de disertación, de predicación. Sabemos que estamos pasando tiempos de angustia, pero tú nos entregaste la respuesta. Que el que clama a ti le libraría de sus angustias. Que el que se deleita en tu palabra le libraría de las angustias. Que todos aquellos que cantemos alabanzas, Señor, así como decía el salmista, fortaleza mía, a ti cantaré. Tú eres mi amparo, tú eres mi refugio. Y dice la palabra que entonces en aquel día tú me libraste y nos libraste en el día de la angustia. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo del cielo, y bendigo a cada persona, Señor, allí en sus hogares y en cada casa, en tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hemos llegado así ya al final de este tiempo de palabra, de este tiempo de servicio, de administración, tiempos de angustia, pero también tiempos de respuesta de parte de Dios. Lo bueno es que en medio del desierto, la nube del Señor no nos ha abandonado. En medio del desierto, la columna de fuego no nos ha desamparado. Y en medio del desierto, el maná no ha dejado de descender. Por lo tanto, tenemos un Dios bueno, un Dios grande, y hay que seguir confiando en el nombre de Jesús de Nazaret. Esperamos volver pronto. Seguimos orando para que esto pase rápidamente y que obviamente todos los números que se están dando en referencia del COVID-19 mejoren, porque hasta ahora pues no han mejorado lastimosamente. Sin embargo, hay que reactivar la economía, porque si no la pandemia va a ser mucho más gravosa, especialmente cuando afecta el bolsillo de muchas personas y su sustento. Así que seguiremos orando, clamando y esperando el pronto regreso. Ya estamos preparando los protocolos de bioseguridad, teniendo todo listo cuando ya el gobierno, por lo menos así sea con un aforo limitado, nos permita tener reuniones.
Quiero bendecir a todas aquellas personas que han permanecido fieles al Señor primeramente, que aman la iglesia, porque en estos momentos difíciles uno se da cuenta quién ama verdaderamente la iglesia. Les amamos y les bendecimos porque la iglesia prevalece. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, mis amados, no siendo más, los esperamos en una próxima transmisión y bueno, deseamos que el Señor les continúe bendiciendo.